Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad hablaremos acerca del manejo de las escalas logarítmicas. Hasta el momento nosotros nos hemos concentrado en determinar la ecuación de proporcionalidad que existe entre una variable y otra. Sin embargo, el procedimiento se nos facilita si nosotros utilizamos un papel logarítmico para representar gráficamente nuestro conjunto de datos. ¿En qué consiste esto? Veámoslo a continuación. Observemos las características principales en este tipo de gráfico. Primero, veamos que los datos no siguen una escala lineal, tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Como segundo punto, observemos que el origen de este tipo de gráficos no se corresponde con el valor 0. Tercero, observemos las regiones definidas por cuadrículas, de tal manera que cada una es una potencia de 10 mayor que la anterior. En el caso de la primera, observamos que va hasta 10, en la siguiente va hasta 100. Si tuviera esta gráfica una tercera cuadrícula, llegaría hasta el valor 1000, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. La siguiente observación es que a cada una de esas cuadrículas le vamos a llamar ciclos. En este caso, este papel logarítmico que se muestra en la figura se compone de un ciclo de 2 por 2. Bien, ¿cómo representamos datos en este gráfico? Lo hacemos de tal manera, así como lo hemos hecho en el resto de los gráficos, cuando lo vemos en el plano cartesiano. En el caso del primer par de puntos, que es 3,8, buscamos el valor de 3, vemos que en este caso el eje vertical se corresponde con el valor 1, de tal manera que la siguiente línea es el valor 2 y la siguiente es el valor 3, de tal manera que lo buscamos en el eje X, y en el eje Y buscamos el valor de 8, entonces buscamos y contamos las líneas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de tal manera que la intersección de ambos datos nos define el primer punto. Con respecto al siguiente, vemos que de la misma manera buscamos el valor 80,70, entonces buscamos 80 en el eje de las X y 70 en el eje de las Y. Como ejercicio, demuestren ustedes que están bien ubicados los puntos, de tal manera que la intersección define la representación gráfica de dicho punto. ¿Con qué objetivo nosotros buscamos manejar este tipo de gráfico? Este tipo de gráfico tiene la facilidad que nos permite linealizar las curvas que nosotros hemos estudiado con anterioridad, los ajustes de proporcionalidad que hemos estudiado hasta el momento. Veámoslo con un ejercicio. Si nosotros representamos este conjunto de datos en las coordenadas cartesianas tal y como las hemos manejado hasta el momento, en una escala lineal, observemos un par de características. La primera resulta obvio que la naturaleza de la curva de proporcionalidad es con un valor de n mayor que 2, ¿verdad? Porque la curva es cóncava hacia arriba. Sin embargo, observemos que para caracterizar gráficamente este conjunto de datos, se nos apiñan los primeros conjuntos en un valor menor que 10, menor que 20, y los siguientes datos están muy alejados entre sí, de tal manera que trazar la curva con una suavidad se nos hace un poco difícil. Sin embargo, si estos mismos datos los representamos en una escala logarítmica, nos permite observar que a pesar de que se trata del mismo conjunto de datos, estos toman una forma lineal en dicha escala. Ahora, ¿por qué esta escala permite linealizar? Vamos a partir de la definición de la ecuación de proporcionalidad entre una variable y otra, de tal manera que si tenemos que y es igual que k por x a la n y aplicamos logaritmos a ambos lados de la ecuación, y usando las reglas de los logaritmos, la primera que nos permite separar el producto en una suma, y luego teniendo el exponente n podemos bajarlo a multiplicar, de tal manera que la ecuación toma esta forma en escala logarítmica. ¿Con qué notamos que tiene semejanza? Tiene una semejanza con la ecuación lineal en coordenadas lineales, en coordenadas cartesianas, lo que nos permite tomar la semejanza y cualquier ecuación independiente del valor de n que tenga esta ecuación será una representación lineal, donde tomando la semejanza, la m se corresponde con la n en esta ecuación, de tal manera que la n sería la pendiente en la escala logarítmica. Vendría dada así como viene dada para la pendiente para las coordenadas lineales, de igual forma nos da la pendiente para coordenadas logarítmicas. Entonces el valor de n viene dado por un delta logaritmo de y sobre un delta logaritmo de x. Y el valor del logaritmo de k sería el valor del intercepto en el eje de las ordenadas, así como se corresponde el valor de b en coordenadas lineales. Bien, veamos con un ejemplo lo que acabamos de mencionar. Se mide la presión y el volumen de un mol de gas a 0 Celsius
y se debe determinar la ecuación de la presión en función del volumen dado el siguiente conjunto de datos a partir de un experimento. Tenemos 4 datos y de tal manera que pues podemos observar que hay un distanciamiento bastante adecuado para poder representar esta ecuación. Entonces procedemos primero a graficar. Entonces, la primera observación que tenemos que hacer pues es que debido a la naturaleza del ejercicio pues graficaremos directamente en papel logarítmico y de tal manera pues observen que el comportamiento es lineal. Entonces, podemos observar que tenemos la pendiente y un hecho importante que tenemos que notar es que la pendiente en este caso es descendente. Por ende, a la hora que calculemos el valor de n, nosotros debemos de colocar el signo según lo que nosotros interpretemos del gráfico. Y también podemos observar pues el intercepto en el eje de las ordenadas. Procedamos a calcular el valor de n. El valor de n, como vimos, viene calculado por un delta logaritmo en las coordenadas y sobre un delta logarítmico de las coordenadas en x. De tal manera que pues si representamos un triángulo en nuestro conjunto de datos entre cualquier par de datos, tomando cualquier par de datos, podemos medir con una regla directamente cuál es el valor de la longitud de delta y sobre la longitud de delta x, debido pues a que los ciclos tienen la misma dimensión geométrica tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. De tal manera que pues que si nosotros medimos con una regla, permitiremos medir el delta logaritmo de y como aproximadamente 23 milímetros y el delta logaritmo de x también podemos tomarlo como de 23 milímetros. Observen también que en el cálculo de n pues se coloca el signo negativo automáticamente puesto que la pendiente es descendente. Esto nos permite obtener un valor de n igual a menos 1. Y para determinar el valor de k, observamos que el valor de k se intercepta aproximadamente entre el valor de 20 y 30. Esto nos permitiría estimar que el valor de k pues está alrededor de un valor de 22. Esto es un poco ambiguo determinarlo de esta manera. Lo preferible es, una vez calculado el valor de n, nos vamos directamente a la ecuación sustituyendo el valor de n conocido y tomando cualquier par de puntos para determinar el valor de k. De esta manera, pues tomando el primer punto, observamos que k es igual al producto de ambas variables en cualquier conjunto de datos, de tal manera que, pues, que el valor de k toma el valor de 22.4. De tal manera que la ecuación es presión igual a 22.4 sobre el volumen. Esto es todo por el momento. Hasta la próxima.